Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en este segundo episodio que estamos haciendo con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucho deseo de poder acompañar a quien se deje acompañando. Y el tema de hoy es un tema que si se los sigo así de golpe, pues van a decir, ¡ay, Caracas! O sea, pero el tema de hoy es la muerte. ¿Cómo se afronta la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué me interesa mucho platicarlo con Luis? Porque quiero ver su perspectiva desde ese Luis chiquito hasta este Luis en la adolescencia, donde tuvo algunas historias por ahí y donde este Luis grande, así lo veo yo hoy, afronta el término de lo que es la muerte. Hijo, hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Aquí seguimos y con el favor de Dios vamos a seguir muchas veces más. El tema, como nos pusimos de acuerdo, que vamos a hablar hoy, pues es la muerte. Y la muerte porque la simple palabra asusta, la simple palabra muerte sacude. El entender la muerte como algo pues saca de onda, ¿no? El que te digan que alguien está sentenciado de muerte o en etapa terminal de alguna enfermedad o chocó y se murió. O sea, ¿cómo? Entonces, quisiera que habláramos del tema de la muerte porque es algo inevitable, es algo, es más, es lo único que todos en esta vida tenemos seguro. Es lo único que nos vamos a morir. Entonces, tratar de que entendamos la muerte con un poco de más naturalidad, de más apertura, de más sencillez y de mucha más trascendencia. Entonces, ¿por qué no empezamos diciéndole a la gente qué es la muerte? Porque la muerte, bueno, primero saludarte. Qué padre estar aquí otra vez, Ma. Platicando sobre un tema. Yo creo que como que a todos nos da miedo. Es un tema que a todos nos da miedo, que nadie quiere. No que nadie quiere enfrentar, pero que si hay cómo sacarle la vuelta, se le va a intentar sacar la vuelta, ¿no? Entonces, es un tema incómodo. Es un tema incómodo porque va de la mano de muchas emociones. Entonces, pero creo que a la vez es un buen tema, ¿no? ¿Qué es la muerte? Ahorita lo checábamos. Pues la muerte es según la RAE, para no equivocarme, si lo voy a decir literal, es cesación o término de la vida y en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y alma. Entonces la muerte ahora que la definición en sí de lo que es la muerte. Y pues yo te quisiera empezar a ti que nos dijeras cuál es tu definición de lo que es la muerte. Ahora te voy a decir yo, me estás agarrando en curva, ¿verdad? Pero la muerte, hija de su maíz. La muerte es algo inevitable. Como lo decía hace un ratito, la muerte es algo que todos tenemos seguro. Pero la muerte también me quitó a Lali. Y eso está muy cañón. Muy rápido empezaste. Y cuando me hablan de alguien que está sufriendo porque un ser querido va a morir, me duele mucho. O sea, para mí la muerte tiene esa tonalidad de dolor, esa tonalidad pues de desgarre, hijo, de desgarre, de a la maíz. O sea, y al mismo tiempo, si lo veo con madurez, la muerte es trascendencia. Y es el hacerme esta pregunta una y mil veces. ¿Cómo me estoy preparando yo para la muerte? ¿Cómo me estoy preparando yo para un bien morir? ¿Cómo estoy preparada yo para cuando alguno de ustedes también, y espero no estar viva, de todo corazón espero no estar viva, para cuando uno de ustedes, de mis otros hijos, se vaya? Lo pido todos los días de mi vida, incluso
Y eso es algo que no sé si tú lo sepas, pero una vez le fui a pedir permiso a un padre para rezar por eso, porque me sentía muy incómoda de rezar todas las noches. Pero yo siempre digo, porfis, que no me toque enterrar a mi marido. O sea, lo pido todos los días de mi vida. Ya sé que qué cobarde y qué egoísta, pero lo pido de todo corazón. Cuando me dio cáncer le dije, no, espérate, sí dije que me quería morir antes, pero no tan antes. Sí. No tan antes. Y recuerdo una conversación que tuve con tu papá, como 2 meses antes de que Ale se muriera. Un amigo nuestro de Culiacán habló por teléfono a mi casa y me dice, Male, señora, le habla a su amigo Antonio. Y yo, ¿qué Antonio? No, Adriana, pues lo siento mucho, te hablo para darte el pésame por la muerte de tu abuelo. Y ahí se me vino así el lado todo suaz. Y yo, mi abuelo, ¿cómo que se murió mi abuelo? Yo no entendía ni lo que yo, gracias, bye. O sea, me acuerdo que le colgué y el único abuelo que me quedaba vivo era el papá de la tita, o sea, mi abuelo Pepeyo. Entonces me acuerdo que hablé a casa de mi abuelo Pepeyo. Mi abuelo Pepeyo, pues era mi abuelo, pero también fue papá por un tiempo porque yo viví con él 1 año y medio de mi vida. Entonces hablé a la casa de mis abuelos, nadie me contestaba en casa de mis abuelos, le marcaba a mi mamá y nadie me contestaba, le marcaba a mi papá y nadie me contestaba en ningún lado. Entonces yo empecé a llorar como loca y dije, se murió mi abuelo, porque nadie me avisa. Y yo asumía que nadie me contestaba el teléfono, pues porque nadie me quería decir que mi abuelo se había muerto, porque ellos sabían lo que mi abuelo representaba en mi vida. Entonces de repente le hablo a tu papá y le digo, mi abuelo se murió. Y tu papá, espérate, voy para la casa, se dejó venir. Y en ese inter me habla el Charlie, mi hermano, y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le digo, ¿por qué nadie me ha dicho que se murió mi abuelo? Y el Charlie me decía, ¿cómo que se murió mi abuelo? Entonces ahí dije yo, ¿cómo? No, espérate, me dijo, ¿estás loca o qué? Me acuerdo que en ese momento ya me habló mi mamá y me dijo, ¿de qué hablas? Entonces le dije, no, pues es que me habló el Toño y me dijo que mi abuelo y el de la Galle. No, me dijo, el que se murió fue el abuelo de la Galle. O sea, mi prima hermana, pero era su abuelo del otro lado paterno. Entonces ahí me acuerdo que me senté y lloré muchísimo de imaginarme que mi abuelo Pepeyo se podía morir. O sea, para mí fue como, no, por favor. Entonces llegó tu papá y me dice, gorda, la muerte es inevitable. O sea, qué bueno que te tocó vivir esto y que no es real, para que puedas hablarle a tu abuelo y decirle en vida cuánto lo quieres. Y si quieres, vete a verlo, vete a visitarlo. Y me acuerdo perfecto que tu papá me dijo, tú tienes que estar preparada para la muerte. Gorda, no puedes ponerte así porque alguien se muere. Y yo me acuerdo que me enojé muchísimo con tu papá y le dije, ¿qué te pasa? La muerte es horrible. Y a los 2 meses se muere tu hermano. Entonces fue como muy duro, entre comillas. Me acuerdo muy bien que mi abuelo me habló para darme el pésame y me dijo, busca un lugar solo para ti y medita en la muerte, tú sola, en tus pensamientos. El Pepeyo. Y es que a mis abuelos se les había muerto una hijita también de 3 años por leucemia. Entonces él me dijo, cuando se murió el Cita, yo lloré mucho en un sembradío de sandías y lloré libre porque no había nadie junto a mí. Entonces, cuando mi abuelo me dijo eso, yo decía, ¿en dónde puedo ser libre yo para llorar? Porque hasta para llorar tiene que buscar uno libertad para... Yo me acuerdo muy bien, y lo hice mal y me equivoqué, que cuando yo los veía, aquí nadie llora. Y hoy, después de estudiar, porque cuando pasas eso, pues dices, ¿qué dice la ciencia al respecto, no? Y te dicen, no, pues sí, tienes que llorar, y tienes que llorar, y tienes que purgar, y tienes que digerir, y tienes que vivir tus etapas del duelo, y el dolor se duele, ¿no? O sea, y el llorar se llora, y no lo entiendes, o sea, yo trataba de que Alejandro no estuviera muerto, aun cuando me habían dicho que era muerte cerebral. O sea, yo estaba en una negación, que es una etapa del duelo, y yo estaba en una negación de que
pero ¿a qué hora revive el cerebro? O sea, se muere, cuando hay infartos al corazón, la gente puede seguir viva. A mí me decían que tenía muerte cerebral, ¿en qué momento va a revivir el cerebro? Entonces, la muerte es hija del maíz. O sea, la muerte te toma por sorpresa. La muerte no pide permiso. La muerte te sacude para bien y para mal. ¿Por qué? Porque afortunadamente, y hablando concretamente de la muerte de Alejandro, estuve acompañada, hijo. Y cuando pasas por una pérdida tan grande acompañada, se puede aligerar la carga, se puede aligerar mucho la carga. Ahora, tenemos que entender que cuando sufrimos la pérdida de alguien, no podemos cargar la mano. Y yo siento que yo la cargué. ¿A quién se la cargué? A tu papá. Y no lo entendí, mijito, hasta muchos años después. O sea, cuando en cuarto de primaria, que el Diego decía que él ya se quería morir, que él ya se quería ir con Alejandro, que él ya no quería vivir. Y que para mí el que Diego estuviera diciendo eso era un detonante para mi ya valí más. O sea, y mi vida se sacudía otra vez y yo decía, este niño se quiere morir. Y cuando en la escuela me dicen, lo tienes que llevar a una psicóloga porque el niño está manifestando eso. Y la psicóloga me dijo, el problema de tu hijo eres tú. Dices, tú en la madre, o sea, ¿cómo que el problema de mi hijo soy yo? Es que tu hijo se quiere morir porque no soporta ver tu dolor. Y tu hijo es tan sensible que ve tu dolor más que tú misma. Tú estás negada a ver tu dolor de la pérdida que tuviste y tu hijo la ve todos los días de su vida. Entonces tú tienes que aceptar la muerte que ya viviste, aceptarla, darle vuelta para que dejes vivir a los demás. Y yo no los estaba dejando vivir. ¿Tú crees, regresándome a cuando papá te dice que no te puedes poner así, que alguien está preparado para la muerte? O sea, yo no creo porque, para empezar, la muerte llega como le da la gana. Aquí estamos hablando de que Alejandro se nos fue en 3 días, mijito. Yo lo metí a un quirófano para que se curara y se salvara. Pero me viene a la mente diferentes casos de personas que en lo largo de esta trayectoria me ha tocado acompañar, pues por situaciones en las que me dicen, es que tú ya superaste la muerte y no te moriste. O sea, una señora me dijo, quiero que me digas cómo no morirme hoy que se murió mi hijo. Y yo decía, ay, cañón. O sea, la verdad, sobreviviendo a la muerte. Literal, sobreviviendo a la muerte. ¿Qué es sobrevivir a la muerte? Porque si es un vacío, el hueco que deja alguien es un vacío imposible de llenar. Nadie puede llenar el hueco de nadie. Pero ¿qué es sobrevivir a la muerte como mamá? O sea, ¿qué es sobrevivir a la muerte como mamá? Y a lo largo de todos estos años, tener, como decías, pues los hijos, pues ¿en quién ibas a recaer esa edad? Pues recaes en tu mamá, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de ser mamá que perdió a un hijo, pero a la vez ser la mamá de 2 niños que perdieron a su hermano y que por la edad que tenían, pues su lugar para desahogarse era su mamá? Respirando. Literal, hijo, respirando. Respirando. Punto. Porque yo me acuerdo muchas veces que yo decía, ¿por qué ya es de mañana? O sea, ¿por qué no puedo estar dormida más tiempo? Y ustedes llegaban y tú sobre todo me decías, ¿me llevas al kinder? Y yo, no te quiero llevar al kinder. No quiero que vayas. Y peor cuando llegabas y me decías, mamá, hoy me toca mi clase de no sé qué y tienes que ir conmigo. Y yo decía, no. Porque en lo único que yo me acuerdo que me enfocaba era en respirar. Porque de repente eran unos sobresaltos en las noches que se te iba el aire y no pasaba el aire y decías tú, no me puedo morir. Precisamente por eso, porque los tenía ustedes 2. Y digo ustedes 2 porque yo veía a tu papá entero. Yo veía a tu papá que me cargaba y que ahí estaba y yo decía, él va a poder.
pero ¿y mis niños? ¿Cómo le van a hacer? Entonces yo respiraba. Cuando se me iba el aire, literal, yo respiraba y decía, Dios mío, no me puedo morir. Y no porque no quiera, porque sí te quieres morir, pero no me podía morir. Te tienes que aferrar a la vida. ¿Y cómo te aferras a la vida? Con ese despertar tuyo. Te agarras de esas pequeñas, inmensas alegrías, que era que tú llegaras y yo decía, pues él está vivo y me está diciendo que lo acompañe al kinder. Aunque no quiero, Adriana, píntate la boca y vete al kinder. O sea, hazle como puedas. Yo veía a Diego, pues todavía chiquito, todavía le preparaba biberón y yo decía, a ver, a Diego le tocó mi depresión, después de que nació, y fue una depresión en la que estuve medicada, no me le puedo ir otra vez, porque ahorita estoy consciente y no me puedo morir en vida, porque este niño chiquitito me necesita. O sea, mucho un deber ser de mamá. O sea, como tú decías, una mamá sabe que es mamá porque es algo que quien los parió o quien... Y hay muchas mamás que no los han parido, pero que los acogen como si los hubieran parido. Y es ese vínculo donde dices, aquí estaban, aquí comían, aquí los tengo que seguir sosteniendo como pueda, con lo que tenga. ¿De dónde sacas fuerzas? La verdad, hijo, yo pienso que es de la fe y de un montón, y espero que no se rían, de chocolates que me comía. Te lo juro. O sea, eran un mundo de chocolates. O sea, yo decía lo único y que me cargaba de energía física eran los chocolates. No sé si tú te acuerdas, Luis, yo me subí como 10 kilos en 3 meses de comer chocolates. Y yo me acuerdo que yo le decía a una psicóloga con la que fue, me decía, como si te comes 2000. El chocolate te está dando endorfina, cómetelos. Después nos preocupamos por los kilos porque tu madre siempre vanidosa y decía yo, ¿cómo me voy a subir 9 kilos en 3 meses? Y la doctora me decía, ahorita sobrevive. Y si el chocolate te aguanta para que te salgas a patear un balón con tus hijos, cómete los chocolates, ¿no? Muchísimo del saberme querida por mis amigas. O sea, no sé si te acuerdas tú de tu tía Rachi y de tu tía Elba que iban y se sentaban a los pies de mi cama y ahí se quedaban y yo decía, cuando se me vaya el aire, si ellas ven que ya no voy a respirar, me van a cachetear para que respire. Sí. O sea, tú te tienes que agarrar. Tu papá fue fundamental. Tu papá fue fundamental porque si bien yo, es cierto, no le quería cargar la mano, sin querer se la cargué. ¿Por qué? Porque él se levantaba, se iba a trabajar y eso no quiere decir que él no sentía dolor y que no estaba viviendo su propio duelo, pero él no se tiró a la desgracia. Entonces a mí me hacía sentir muy responsable el que él no se hubiera tirado a la desgracia. O sea, era su testimonio el que me sostenía a mí para decir, si él puede, yo voy a poder. Eso no quiere decir que no había días bien duros en los que yo decía, güey, ¿y si ya? Tú lo platicabas en el episodio anterior. O sea, tú piensas en cómo voy a vivir yo sin el que se va, pero yo decía, si me voy yo, pues ya. O sea, ya, qué chido, o sea, ya, sí. ¿No? Pero hoy entiendo y le agradezco a la vida el que hubiera sacado fuerza de las cajas y cajas de donas y de chocolates que me comí, de esa miradita tuya que me decían, mamá, ¿me vamos al kinder? Porque afortunadamente para ti, tú procesaste la muerte de Alejandro muy inocentemente. Sí. Me acuerdo que lo único que me pediste fue que nos trajéramos a Diego a tu cuarto y que dejara, o sea, que la cama vacía estuviera ocupada por Diego y lo procesaste, mijito. Entonces para mí era, ¿cómo puedo ser yo como él? O sea, ¿cómo puedo, dentro de esa inocencia? Afortunadamente existía Diego, que era una demanda de atención, de tiempo, pues de que era bebé todavía, no tenía ni 2 años. Era un bebecito al cual yo tenía que atender y que afortunadamente yo había tenido esa crisis que tuve cuando nació porque yo decía no le puedo volver a fallar. Y entonces tu deber ser te centra de nuevo y esto no quiere decir que yo me metía a bañar cada que sentía llorar y morirme. Yo me metía a bañar.
hasta tu papá me decía, y hacíamos un chiste de vieja, te vas a gastar. Porque yo siempre que siento un dolor, un sopor, que estoy abrumada, corro a la regadera para que se vaya por la coladera. Entonces me decía, ya te bañaste mucho hoy. Y eran días muy desgastantes. Yo creo que uno tiene que agarrarse de lo que hay en el momento que se está viviendo, en el hoy. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y yo les hablo de los símbolos incluso. O sea, esos arcoíris que aparecían de la nada y que ¿por qué? Porque yo se lo pregunté una vez al Alejandro, y si alguien aquí ha sufrido la pérdida o está pasando por un momento muy doloroso, yo hablé con el Ale un día y le dije, mijito, manifiéstame que sí te moriste y que estás bien. Y en eso un arcoíris gigante se me aparece, y cada que yo quería conectarme con el Ale y decía yo, ¿cómo? Y aparecen los arcoíris. Cuando estamos en un momento familiar bonito, tú lo has visto y aparece un arcoíris y dices, hey, yo también estoy, ¿no? Entonces hay que agarrarnos también de los símbolos que son importantes. La famosísima canción en la radio. O sea, me acuerdo un día que yo lloraba y lloraba. Estábamos en Guaymas y yo lloraba y lloraba porque le decía, fue Navidad, de la primera Navidad sin él, y yo lloraba y le decía, Alejandro, ¿qué canijo eres? O sea, ¿por qué me dejaste? O sea, ¿por qué cuando yo te di la opción? Porque se la di, porque yo le dije, mijito, tú sabes qué quieres. Si te tienes que ir, vete, pero tu mamá quiere que te quedes, pero tú sabes qué decisión vas a tomar. Y se fue el desgraciadísimo porque obviamente su opción pues era el cielo. Qué listo. Gracias Dios porque le diste inteligencia a mi chamaco. Pero ese día que yo lloraba y le reclamaba a él que se hubiera muerto, le dije, quiero escuchar una canción, y siempre que escuche esta canción, quiero saber que tú estás presente. Entonces, de repente, estar encabritado, tener un día difícil, prender el radio, poner Spotify o lo que quieras, y que aparezca la canción de la nada, es decir, ok, ¿qué canción, voy bien, algo más. Entonces, cuando escucho esa canción es como, es algo más, es algo más. La muerte es eso, es algo más que la distancia, que el dolor y que la nostalgia, es algo más. Es algo más grande. ¿Por qué apareció esa canción? No tengo idea. ¿Por qué fue esa canción? No tengo idea. Porque la pedí y esa llegó. Sí. Entonces, no es porque yo la haya elegido. Es porque le dije, dime una canción. Y apareció esa canción. En ese momento, en esa noche llenita de estrellas. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a agarrarnos de los símbolos que nos unen, que generan ese vínculo con ese ser querido que físicamente no está, pero que queremos que se mantenga de alguna forma presente. La misma fundación, o sea, el trabajar para ayudar a otras personas, el que llegue un paciente y me diga gracias porque no me morí. Wow. El que llegue una mamá y te diga gracias porque puedo disfrutar a mis hijas. El agarrarte de esos sís. Los seres humanos por naturaleza, ¿dónde nos enganchamos? En lo que no pasó, en lo que no fue, en lo que no es, en lo que no me salió. Y hay sís en la vida. ¿Por qué nos agarramos o por qué nos enganchamos en el no? Pudiendo haber sís, habiendo muchos sís. Ahorita que decías de los símbolos, en tu libro contaste cómo era para ti cuando yo estaba jugando con carritos y te decía, chin. Ay, era horrible. Ya llegaste y se Pero fue lo malo es que no nomás fue conmigo, mijito. También a la tita se lo dijiste alguna vez y mi mamá me decía, mijita, para mí era muy rudo, porque esa es la palabra, era rudo. El de repente que yo tenía a Diego conmigo y yo te oía que tú estabas jugando con alguien en tu cuarto. Y yo decía, se va a volver loco. O sea, este niño ni un psiquiatra lo va a sacar adelante. Uh-huh. Entonces dejaba yo al Diego en su cunita y me iba contigo y abría la puerta y me decías, ¡chin, mamá! ¿Por qué llegaste? Y yo decía, ¿por? Es que siempre que llega se va mi hermano. Y yo decía, a la torre, ¿cómo que se va su hermano? Y me decía, mamá, es que cuando tú no estás, Ale viene y puedo jugar con él. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de esos momentos. Sí, yo no sé si realmente
Ale de alguna forma te hablaba o no, pero a mi mamá le pasó en el garage de su casa también, Sí, me acuerdo una de eso. Navidad, y me dice, mamá, pues yo lo oí que estaba jugando y también se enojó mi hijita porque llegué. Entonces, eso era un sí. Eso era un sí para ti. Esa era una forma de tú mantenerte en tu vínculo, en aquel Luis chiquito con tu hermano. Yo no sé si hoy lo vivas o no lo vivas. Y a lo mejor me van a decir, Adriana, hoy sí te fumaste, ¿qué? Pero una vez que literal yo estaba muy angustiada, estábamos en Mochis, estábamos Diego, tú y yo, tu papá había salido de viaje, era un verano, y pues yo estaba enojada porque tu papá no me quiso llevar, estaba yo ya embarazada de Esteban y tu papá no me quiso llevar porque era del otro lado del mundo y qué tal que yo presentaba un sangrado, con todos mis embarazos presentaba sangrados, ¿qué voy a hacer contigo? No sé, ya ves como de repente tu papá es muy ortodoxo en sus decisiones. Entonces, pues no me llevó y yo estaba enojadísima con él. Entonces una noche estaba yo ya dormida y yo siempre le había dicho a Lale, a mí no te me aparezcas. O sea, si tú quieres platicar con Luis, si quieres jugar con Luis, muy bien. Yo no quiero que te me aparezcas. Por favor, no. Y esa noche estaba yo dormida, muy inquieta, y abro mis ojos y veo perfecta la silueta de Lale a los pies de mi cama. Y yo, no, mijito, yo no soy lista. Me acuerdo que cerré los ojos con tanto miedo, con tanta así. Me acuerdo haberme puesto las manitas y empecé a rezar como loca de no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Entonces primero abrí un ojo y ya vi que no estaba y abrí el otro y le dije nunca más. Entonces hoy digo, ¿por qué nunca más? Nunca voy a estar lista para verlo otra vez. Si cuando me dan ganas de platicar con él, le imploro, pero pues no sé si fue un no muy rotundo o una rudeza muy gacha con él o se me acabó el permiso. No lo sé. Yo no sabía que... Y tal vez por eso cuando estaba jugando conmigo y llegabas tú, se iba. Porque no quería... ¿Y tú sí te acuerdas de eso? Sí. ¿Y hoy? Sí me acuerdo. ¿Hoy cómo es tu relación con él? ¿Existe, no existe? O sea, la gente aquí va a decir que tú y yo estamos locos y que eso no existe. Entonces, no, pero yo creo que cuando la gente se muere y hay tanto cariño, pues sí hay manifestaciones de que están bien, ¿no? Sí, yo creo que siempre están y lo padre, claro que alguien cuando está vivo también, lo padre de cuando alguien ya no está es que está contigo todo el tiempo. ¿Sabes? Está contigo todo el tiempo y hay momentos de claridad donde digo, puta, ayúdame. O sea, ayúdame y sale, de alguna manera sale, ¿no? ¿Sí crees que tu hermano te ayuda a veces? Sí. La última que me acuerdo, bueno, no, una que estuvo muy, muy bonita, fue cuando me pediste que yo presentara tu libro, ¿te acuerdas? Me pediste que presentara tu libro y dije, ¿qué voy a decir yo del libro, no? Y me acuerdo perfecto de ir a sentarme enfrente de la cripta y le dije, cabrón, esto lo vamos a sacar tú y yo porque yo no sé qué decir. O sea, no sé qué decir. Me senté así como ahorita, cuaderno, libreta, y me dije, no me voy a ir de aquí hasta que tengamos algo escrito. Y ahí estuve de 1 a 2:30 y repasábamos, tachaba cosas, volvía a dibujar cosas y era algo, no sé cómo decirlo porque claro que era yo el que estaba escribiendo, pero yo estaba seguro, como la canción, que era algo más, porque estaba yo escribiendo, pero si era algo sobrenatural, porque yo no estaba escribiendo, o sea, no siempre lo que estaba pensando era lo que estaba plasmando. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Porque acaba y decía, sí cuadra la idea. Y nos íbamos complementando. Eso, ahí, esa yo creo que fue la última y la más fuerte. O sea, la más fuerte que tuve porque, o sea, experimenté con mi mano estar escribiendo algo que no venía de mis pensamientos. No, o sea, no sé cómo decirlo, pero sí fue algo, o sea, pues sí, fuera de este mundo literalmente porque nunca lo había experimentado en sí yo físicamente. Luego de hecho ayer soñé con él, soñé que estaba jugando. ¡Ay, qué padre! Soñé que estaba jugando con LeBron
y que estaba su cajita de cenizas y le aventaba una pelota. LeBron es nuestro perro. Y LeBron pues, alcanzaba la pelota y se barría contra la mesa donde estaban las cenizas. Y caía las cenizas junto con un cuadro. Y yo le decía, ¡LeBron! Y caía el cuadro y las cenizas perfecto. No se rompía nada. No se rompía nada. Caía el cuadro perfecto y lo volvíamos a poner. Y volvíamos a poner las cenizas como si nada. Eso fue ayer. Hasta entonces, pues siempre está, ¿no? O sea, en momentos de pues donde tienes tensión todo el tiempo, ¿no? O sea, ahorita ahorita que empecé con estos entrenamientos de correr para prepararme para maratones y demás, hay veces y los que corren sabrán que hay veces que ya, o sea, que ya dices ya, o sea porque estás nefastiado por X o Y hay veces que yo digo, o sea, saca este cachito tú por mí, y es como un segundo boost. Es como que vuelves a agarrar aire. Entonces, siempre está, y yo creo que, como bien, y es bonito la reflexión de la película de Coco, las personas mueren cuando las olvidas. Ay, qué bonito. Entonces, pues sí ya no está físicamente, pero pues siempre está porque me ha acompañado en momentos donde yo he necesitado una ayudita. Y puede ser desde ayudarme a escribir un discurso, como hasta ayudarme la primera vez que fui, me acuerdo, la primera vez que fui solo a León a ver a Mitch, que hoy es mi novia, que yo estaba nerviosísimo, y pues me bajo, no me va, o sea... Toco toda esa adrenalina, esos nervios que sientes, es tan simple como... Es como un zape, ¿no? Como, órale, vas, o sea... Y pues, no sé cómo decirlo, pero siempre está. Entonces, tú invitarías un poco, o tú crees que que la muerte de un ser querido tiene sentido en tu día a día? O sea, ¿podemos llegar a darle sentido a la muerte de un ser querido en el día a día? Yo hoy, después de 19 años, puedo decirte que he aprendido a vivir con la ausencia física de Alejandro, pero con su presencia en mi alma, en mi mente y en mi corazón diaria, igual que tú y tus otros 3 hermanos, igual que tu papá, todos los días de mi vida, pero a ustedes los vivo, a ustedes los palpo, a ustedes hasta los reniego, ¿no? Y a veces pudiera sonar muy romántico el idealizar a ese ser que se nos fue como don perfecto. Alejandro era un canijo bien hecho. Alejandro me hizo ver mi suerte muchas veces, ¿no? Entonces, también el no idealizar a la persona que murió y el acordarte de él con sus travesuras, o sea, el hacerse pipí dentro de la casa como perrito sin dueño, el baboso, son cositas que pues eran travesuras de él y que existían y que no era perfecto, ¿no? Era tremendo y sin embargo, pues estaba vivo. Y hoy, como dices tú, pues queremos mantener no solamente su recuerdo vivo, sino su amor vivo. Y eso debiera ser también la muerte, el poder recordar vivo su amor, no vivo su ser, vivo su amor. O sea, ese alimento que fue para nosotros en ese tiempo y que hoy, si nosotros queremos, pues puede seguir siendo. Es ese darle sentido a la pena pues de no poder contar hoy con su presencia, y lo veíamos, ¿no? En el árbol de Navidad que me topé con la tortuga ninja saliendo del súper, que era una esfera de tortuga ninja, y yo decía, no puede ser que te quieras ir a mi árbol de Navidad, o sea, imposible, o sea, imposible. Sí. Y ya había pagado y después dije, no, pues sí se quiere venir al árbol de Navidad, o sea, él también quiere ser parte del árbol de Navidad. Las tortugas ninja eran el juguete favorito de Alejandro, entonces ese es otro símbolo, ¿no? Y aprendes a ver en los símbolos su presencia, y yo creo que cuando alguien muere, pues es encontrar esos símbolos. Las sandías, o sea, yo veo sandías y me acuerdo de mi abuelo Pepello muchísimo. ¿Por qué? Porque él siempre me dijo, vete a encontrar un campo con sandías que sea tu campo con sandías, o sea, que sea tu espacio. Entonces yo creo que en mi abuela, o sea, en mis abuelas, porque mi segunda abuela que murió, pues acaba de morir hace poquito,
la cocina. O sea, para mí los olores de mi abuela Rafa, el meterme a la cocina, el haber tenido la dicha de picar verdura con ella en su cocina, ¿no? Con mi abuela Chayo, me acuerdo perfecto siempre que voy a coser un botón. O sea, el hilo, la aguja, no sé por qué los hilos y las agujas me recuerdan a mi abuela Chayo. O sea, que son el 8 de enero, que fue el aniversario de la muerte de mi primer abuelo, que se murió por la primer persona tan querida mía, y para mí, yo me acuerdo, te contaba, ¿no? O sea, antes el teléfono era ring ring, cuando él murió era ring ring, y contesté yo en el cuarto de Charlie, mi hermano, y mi papá en el otro, y era mi tía que le estaba diciendo, se nos fue el Tungui, y yo colgué el teléfono como papa caliente, y dije, ¿se nos fue a dónde? O sea, ¿de qué se trata? Y en eso nomás oír ese gemido de mi papá, te duele el dolor de los que se quedan. No te duele, en ese momento que se presenta la muerte, te duele el dolor de los que se quedan. O sea, me acuerdo perfecto cuando murió mi abuelo Pepeyo, que mi abuela Rafa estaba enojadísima con él y le decía, y le pegaba en la caja y le decía, ¿por qué te fuiste? Te dije que no te fueras. O sea, es lo que te duele cuando alguien muere. Es ese dolor que estás viviendo por quedarte y porque tu vida ya no sabes cómo va a ser sin esa persona, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que nuestra vida sea lo que va a seguir siendo con el amor de esa persona, que ya no va a estar físicamente, pero que con su amor va a nutrir su presencia en el día a día. Entonces, para mí eso es la muerte, para mí eso es el que logremos entender que la muerte, perdón que lo diga así, que la muerte no mata. Sí. La muerte no mata, la muerte no mata, perdón que lo diga de esta forma. Está en ti lo que haces con la muerte. Está en ti que te quedas, qué decisión tomar con la muerte. Obviamente es madurar la muerte a través de los años, ¿no? Porque si me hubieran dicho a mí, es más, me acuerdo perfecto, ese mismo diciembre que descubrí la canción y tal, estábamos en la cocina con tu Vapu. El Vapu es el papá de mi marido, y me dijo, Adriana, es que tienes que aprender a darle la vuelta a la página. Me acuerdo que hasta le contesté grosero, le dije, pues será su página, porque a la mía no le voy a dar la vuelta. Me acuerdo que me metí y le dije a tu papá, me quiero ir de aquí porque tu papá quiere que yo me olvide de mi hijo, yo no me voy a olvidar nunca de mi hijo. Y tu papá me dijo, cálmate. Mi papá lo que quiere es que no sufras. Hoy entiendo con los años lo que él me quiso decir. Sí. Es, no permitas que la muerte mate tu vida. Sí. Es lo que él me quiso decir y no lo entendí, y es la madurez y son los años. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. Y es a donde me gustaría que muchas personas lleven su reflexión de esta plática de hoy. La muerte no mata si tú no quieres. Sí, y otra es, yo creo, no siempre su debido respeto, pero no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿no? Sí, también no te pongas de oferta, como le digo a tu papá. Por eso. Porque luego él se pone de pechito. Y eso cuando lo descubrí, cuando me dio cáncer, cuando le dije, no, viejo, es que tú te pones de pechito, tú, lo que venga, porque Dios... Ay, sí, le dije, pero por eso es mi marciano favorito, porque él a todo dice que sí, y Dios es su number one, como debería ser para todos, pero él verdaderamente lo vive. Y le dije, pero me estás llevando entre las patas, viejo. O sea, no, o sea, tampoco te tienes que poner de pechito, y tienes que amar la vida también. Sí. Y tienes que amar la vida y tienes que vivir viviendo la vida, porque no puedes pasar la vida, como lo platicábamos, no sé si fue en el episodio anterior, sobreviviendo la vida. Una vez que tú entiendes que la muerte no mata, no sobrevives, sino que empiezas a vivir viviendo en el día a día con lo que hay hoy y con lo que hubo ayer que te pueda sostener. Entonces, no hay que tenerle miedo, no hay que tener respeto, sí, mucho, tampoco mucho cariñito, o sea, tampoco estamos de oferta, ni mucho menos, pero no creer que no hay vida después. Algo que me llamó mucho la atención es ese miedo que te da a vivir feliz. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me carcajeé después de la muerte de Alejandro, sentí una culpa tremenda. O sea, fue una carcajada que dije yo, qué rico. Y después dije, como si le estuviera poniendo el cuerno a Alejandro. Sí. O sea, fue como si lo hubiera traicionado. Fue un, no,
Yo ya no puedo ser feliz, yo no tengo permiso de ser feliz, se me murió un hijo. O sea, fue muy cañón. Hoy les puedo asegurar que yo estoy segura que Alejandro lo que quiere es que yo viva viviendo feliz. ¿Cuánto tiempo te pasó asimilar eso? Porque es muy fácil platicarlo ya digerido. Híjole, gordo. Yo creo que años. O sea, Fueron años en los que... Gordo, ¿cuántos festivales del 10 de mayo no fui? Porque yo sentía que no me merecía ir a un festival de mayo, del 10 de mayo, porque no había sido lo suficientemente receptiva para darme cuenta que Alejandro estaba mal y que seguía perdiendo sangre. Yo no me sentía una mamá digna de ser honrada como mamá porque se me había muerto un hijo y yo no había podido haber hecho, no pude hacer nada porque no se muriera. Imagínate el grado de soberbia. Y lo dijiste muy bonito en el episodio anterior. A Dios lo de Dios y a la mamá lo de la mamá. No pude porque no se tenía que hacer nada. Porque todos tenemos una línea de la vida desde el momento que llegamos a esta tierra. Ya hasta cuando llegas y ya hasta cuando te vas. Ya está. No lo sabemos, no lo sabemos, pero ya está. Y una vez que lo entiendes así dices, ¿cuándo lo entendí? Cuando la psicóloga, después de años, que me dijo, tú eres el problema, porque estás viviendo en una aflicción y estás viviendo en un dolor donde no estás dejando vivir a los demás. Y te tengo que romper en pedacitos para que te desmorones y vuelvas a permitir que tu corazón lata. Cuando descubrí que mi corazón había estado oprimido y comprimido por años y que podía volver a bombear sangre y que me podía volver a carcajear, dije, ¿de cuánto amor me he privado? Y he privado a los que más quiero por necia. Y no es por necia adrede, ¿eh? O sea, no lo hice con mala intención y ahí el beneficio que me doy a lo que tú decías hace rato, por esa intención. O sea, yo quería estar honrando la vida de Alejandro en medio de un dolor innecesario. ¿Por qué? Pues porque no puedes, la muerte no se honra en dolor. sí. La muerte se honra en vida y viviendo. No sé si me explico. Sí. Y creo que se ha reflejado, ¿no? En la fundación y en todo lo que se ha hecho. Creo que es la mejor manera de honrar a alguien, es como lo dices, viviendo. O sea, dijiste una frase muy bonita, la muerte no mata. La muerte no mata. La muerte no mata. Y eso, con la ligereza y pues como es, así hay que afrontarlo, como te decía, sin estar de oferta, pero tampoco sin tenerle miedo. Y yo creo que, y una frase que si te diría, es como mi frase, con lo que, si me pidieran que le pudiera dar un consejo a cualquier persona, te diría que cada día es un día menos, no un día más. O sea, es cierto. Mira. Cierto. Y lo digo no con miedo a acercarme a la muerte. Ay, no, mijito, porfa, no, que quiero que te cases, quiero que tengas muchos hijos, quiero ser abuela. Y yo también. Y no quiero que te cases viejito, ¿eh? O sea, que me empiece a ahorrar porque quiero que pronto me digas, mamá, me caso. Y yo también, pero sí es cierto que cada día no es un día más, es un día menos, porque cada día estamos más cerca de lo mismo, que es la muerte, y verlo como es, con la madurez y con la aceptación que tiene, porque es cierto. O sea, el tiempo y la muerte son inevitables. Entonces, el verlo así me ha ayudado a hacer muchas cosas. El famoso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues por más cliché que suene, pues es cierto, ¿no? O sea, porque cada día es una oportunidad menos que tenemos para hacer algo que siempre habíamos querido hacer. Yo, ¿sabes qué creo, hijo? Que incluso mata más que la muerte per se, el desamor. Entonces, ahorita que dices, no es un día más, es un día menos, es ¿cuánto has amado hoy? Sí. O sea, ¿cuánto has amado hoy? ¿A quién le has dicho te quiero hoy? ¿Por soberbia, por arrogancia o por lo que te dé tu gana? ¿No se lo has dicho a alguien? Díselo, está vivo y te va a oír. Porque la neta, cuando se muera, no te va a oír, aunque lo grites y que le pidas perdón y lo grites, no te va a escuchar. Tan, se acabó, esa es la realidad. Un muertito ya no escucha. Sí. No digo, se escucha y nos hacen el paro, pero
Pero no vas a poder recibir su sonrisa de vuelta luego. Y cada oportunidad que te privas de hacer eso, se van quitando, ¿eh? Así es. Cada oportunidad de decirle te quiero a alguien es una oportunidad menos. Y yo esto lo aprendí así con Alejandro. Si yo hoy pudiera volverle a decir a Alejandro te quiero mucho, dar un abrazo, claro que lo haría. Y por eso... No, y lo haces con tus hermanos, hijo. Sí. Ay, qué padre. Sí, y por eso no me voy a privar de decirle a alguien que lo quiero y de cuando me equivoco decir me equivoqué, porque cada día es un día menos, un día más. Entonces yo creo que la reflexión que nos deberíamos llevar hoy, y cada quien se lleva la que quiere, la reflexión que Adriana se lleva hoy, es que la muerte no mata, es que hoy es un día menos que tengo yo para decirle a la gente que la quiero, y sobre todo para vivir amando, vivir gozando y vivir esa vida que todos soñamos, pero que poco hacemos por lograr. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio nos caemos, porque a la primera de cambio es, chin, se me ponchó la llanta y ya es una tragedia. O chin, el proyecto que presenté y que yo pensé que iba a ser un éxito, ya no fue el éxito que yo quería. Entonces nos empezamos a castigar por todos los nos que en el día a día hay, lejos de felicitarnos por el simple hecho de que estamos vivos y que podemos decir un te quiero, incluso con una mirada, incluso con una seña, con un gesto de amor, ¿no? Entonces, el chiste es que no permitamos, si estás pasando por la pérdida de alguien querido, quédate con todos esos momentos felices que pasaste. No dejes que la ausencia física mate su presencia emocional y sé feliz. Imagínate lo que te está viendo así por un hoyito y te quiere ver feliz y te quiere ver carcajeándote y te quiere saber pleno. ¿Por qué? Porque a eso venimos a este mundo. Y una frase que a mí me dijeron, el fruto no cae hasta que madura. Y eso quiere decir que las personas no nos morimos hasta que llegamos a nuestro tiempo de cocción. Unos llegan antes, unos llegan después. Y el chiste es que vivamos este proceso llamado vida, viviendo sobre todo agradecidos por cada suspiro, por cada respiro, por cada símbolo de amor que podemos recibir y que lo podamos agradecer todos los días. Yo, hijo, te agradezco el que hayas neciado tanto para que hiciéramos este podcast. Te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Te pido perdón por lo que tardé en decir sí, ya lo vamos a hacer, pero creo que hoy te quiero decir cuánto te quiero. Ha habido veces que lo he querido, pero agarrar a coscorrones y a cinturonazos, porque hoy ya es una personita más madurita, pero ya en episodios que siguen iremos platicando de esa etapa pasada, que fue la adolescencia, que para mí me hizo ver mi suerte y más. Pero bueno, de eso platicaremos más adelantito. Gracias, mi rey, por estar aquí. Gracias por acompañarme con tu cariño, con tu mirada. Y ojalá que pronto podamos seguir escuchando lo que quieres escuchar de un diálogo que hay entre una mamá normal que llore, sufra, nalguea y castiga natural, con un hijo que hace ver su suerte a su mamá y que es normalito de esta tierra, que desobedece, que obedece, que dice mentiritas y que dice verdades. Entonces, somos una familia normal que a veces nos queremos coscorronear y que a veces nos queremos amar mucho. Haciendo este proyecto, creo que queremos compartir con ustedes que la vida se vive viviendo. Bye.